Bien, estamos nuevamente. Continuemos. ¿Sí? ¿Estamos todos de nuevo? Bien, continuando. Codificación on-hot. ¿Qué es lo que nos dice? Siempre estas técnicas que nosotros estamos viendo lo que busca es tratar de convertir esas variables categóricas, ¿sí? Es decir, que no son numéricas, en una representación numérica. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de poder trabajar. Dentro de esta representación, nosotros tenemos representación binaria, la codificación on-hot, representa cada como una columna binaria separada, binaria, ceros y uno, unos y ceros, ¿sí? Evita la asignación de orden, a diferencia de la codificación ordinal, donde se asignan valores en función del orden o la jerarquía. En el otro caso era 0, 1, 2 y así sucede acá. Evita la asignación de orden, ¿sí? A uno 0, a otro 1, pero el tema es que no tiene o no mantiene esa jerarquía de decir 0, 1, 2, 3, 4, como en el caso anterior. Evita la ambigüedad. La ambigüedad se puede surgir al asignar valores numéricos a las categorías. Valores numéricos a las categorías. Cada categoría se representa de forma única en su propia columna binaria. Aplicación en variables categóricas con múltiples categorías es especialmente útil cuando se trabaja con variables que tienen múltiples categorías y no existe una relación natural de orden o jerarquía entre ellas. Es decir, cuando van en forma indistinta. Recuerden, como les decía previamente, todo set de datos, nosotros previamente debemos tener o hacer una lectura de la descripción del set de datos. ¿Por qué? Porque muchas veces consideramos que el set de datos está limpio, está ideal, es un set de datos que está de 10, y cuando nosotros comenzamos a realizar el procesamiento, ¿sí? Nos encontramos con cualquier cosa. Es por ello que debemos hacer previamente el preprocesamiento. Utilizamos una variable, hacemos una copia de ese data frame que se llama datos, importamos otra vez el módulo, ¿sí? On-hot encoder, ¿sí? Dentro de la librería scikit-learn, y comenzamos a trabajarlo de acá en adelante. Encoder, on-hot encoder, para poder mostrar y ver qué proceso me realiza sobre mi data frame que ya lo tengo copiado. Nuevamente vuelvo a utilizar destino provincia para ver qué es lo que tiene, qué es lo que me mostró y qué es lo que sucedió. Me volvió a ordenar y me dice cómo está mi destino provincia. 0, 1, 2, 3, 4, Buenos Aires y así sucesivamente con todas las provincias que tiene mi dataset. Vuelvo a realizar, hago para que me lo muestre en un array, pero con la nueva transformación, y ahora lo que hizo es tomar valores entre 0 y 1. ¿Sí? Fíjense ustedes. 1 punto, y acá podría ser algún valor, ya sea 0 o distinto. Acá puede ser 0 punto y un valor que va en valor entre 0 y 1. La idea es que ese valor va siendo asignado, nos muestra un array donde dentro de ese array nosotros tenemos valores que en líneas generales nos hace una pequeña vista, una pequeña vista previa, y no nos muestra toda la matriz, todo el array completo, porque si no la pantalla sería súper gigante. Hacemos un ajuste y transformación de los datos, lo ejecutamos para poder ver qué información nos muestra, nos vuelve a mostrar lo mismo, algo para tener en cuenta. Los primeros valores y los últimos valores terminan en 1. Todo el resto de valores, o lo que nos muestra ahí, es un valor distinto de 0. Es 0. Es decir, que está dentro de ese rango. Datos ordenados. Recuerden que con HIT podemos ver, ¿sí?, la cabecera y vemos qué tipo de información nos aparece, que está en la posición 0, la fecha, Buenos Aires, qué tipo de certificado y la cantidad de personas, 2.0. ¿Sí? La categoría. Profe, ¿le puedo María. hacer una pregunta? Sí. Sí. Ahí,
Este lo que hizo fue crearme un vector canónico, digamos, con un 1 y todos los demás ceros para cada una de las categorías. O sea, Sí, está bien. A Buenos Aires le toca el 1, 0, 0, 0 y así, al otro le tocará el 0, 1, 0, 0. Ahora lo que no veo es en el data frame no cambió nada, no le agregó una variable, no necesitas agregarlo como, no sé para qué, porque están creados los vectores, pero no veo después que se hayan adicionado al data frame. No necesito que no, se adicionen no, para usar. no, porque acá en este caso lo único que hicimos es tratar de llevar a toda esa información en forma de matriz, nada más. ¿Sí? Fíjate que acá las cabeceras son las mismas, son las 5 primeras iniciales con las cuales nosotros hemos comenzado. En el otro caso, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Es agregar una nueva columna dentro de mi cabecera sin modificar la palabra, sin modificar una de las cabeceras, pero con un valor numérico. Esa nueva cabecera, esa nueva columna va a tener un valor distinto de 0, distinto de que sea textual, disculpe. ¿Sí? Acá volvemos a llamar nuestro data frame, y acá hacemos la categoría para poder ver qué tipo de información nosotros queremos ver, que era lo que vimos anteriormente. Ahí está lo que, espero que con esto te cierre la pregunta. ¿Sí? Volvemos a hacer encoder, columna, encoder, categoría y mostramos Ah, toda la claro, ahí está. provincia Claro, ahí le pusiste numerada. los vectores, acá, ahí está, ahora sí. Ahora Se sí, creó, claro, te creó un montón de variables, estas binarias, Buenos Aires, Catamarca, Chubut. Cuando te toca el 1, quiere decir que tenés la categoría, cuando te toca el 0, quiere decir que no la tenés. Perfecto. Ah, listo. Eso quería ver. Sí, bien ahí María, está. bien María. La parte buena, sí, que esto tiene, es que si nosotros vemos esto a simple vista, eh, por naturaleza nosotros cuando vemos esto decimos, bueno, esto es mucho más fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque tengo todos valores numéricos. Lo ideal es tener un dataset en donde toda la información sea numérica. Acá lo que vamos haciendo es tratar de transformar ese dataset con la idea de que deje de tener texto y sea un dataset uniforme. Es decir, en este caso, todo mi vector que he creado le agrego valores numéricos y me dice, tengo la misma cantidad de 17 columnas, sí, la misma cantidad de registros, sí, pero toda esa información está modificada y está trabajada con la idea de que sea 0 y 1, con la idea de que me sea más fácil para poder procesar. ¿Sí? Pero, Concatena. perdón, una cosa que no, a mí no Sí, me quedó claro, por, primero no me quedó claro por qué todo con 0 y 1, y los valores numéricos esos de 0 a 16, ¿dónde quedaron? de 0 a 16. Eso es con la otra, con el otro código que hemos utilizado. Acá vamos. La idea es que con esto vayan ustedes teniendo diferentes porciones de código para ver cómo podemos ir adaptando y cambiar ese registro que está con un tipo de dato textual o cualquier cosa menos número, cómo lo puedo ir transformando, cómo lo puedo ir manipulando a ese set de datos de forma tal de que yo, con todo el código que nosotros le vamos dejando para que ustedes después lo puedan utilizar, puedan ir probando con los set de datos que quizás algunos de ustedes tienen y quieren ver cómo puedo hacer ciertas transformaciones de, no sé, hay set de datos que son mucho más grandes. Si bien acá nosotros tomamos uno chiquito, ¿sí? Con pocas columnas y quizá una cantidad considerable de registros, pero cómo puedo ir modificando y cuáles son las diferentes técnicas que puedo ir usando para poder ir aplicando a mi set de datos. ¿Me entendiste, Carlos? Pero no, no, esto no tiene nada que ver con lo anterior. O sea, ahora acá, esa columna que transformamos ya no aparece. Esto es Claro, porque la agarrarlo otra, esto lo que hicimos, en la otra nosotros agregamos una columna, ¿sí? Agregamos una columna en para donde le reemplazar pusimos el texto con número. Eso me había exactamente. quedado claro. Acá en este Acá eso caso nosotros lo que desapareció. hicimos, desapareció y utilizamos otro módulo con la idea de que de transformarlo en un vector y a ese vector llenarlo de unos y ceros. Entonces toda mi información, si volvemos acá y vemos, podrá observar que desde el valor inicial, ¿sí?
toda la información está con 0 y 1 y termina en 1, acá, en el último. Y acá abajo me dice que estoy en el último registro y son 17 columnas. ¿Qué es lo que hice con esto? Es sacar todo lo que previamente tenía, donde tenía los nombres, tenía Buenos Aires, Tucumán. Acá lo que hice es sacar todo eso y decir, todo mi set de datos está con un valor numérico. ¿Sí? Son diferentes módulos que Pero lo que nosotros no veo podemos cómo se utilizar. corresponden los ceros con los unos de acuerdo al localidad. Eso no llego a ver cómo. Ya lo vemos, más adelante está. Ya seguimos, no te preocupes, Carlos. Acá, concatena las nuevas categorías, ¿sí? ¿Qué es lo que trato de hacer? Trato de tomar toda esa información, ¿sí? Que por un lado tengo información textual y por otro lado tengo información numérica. Entonces hago una pequeña concatenación, ¿sí? Con la idea de que, fíjate que acá, bueno, no se desborda, pero acá comienza con 1, 0, ¿sí? Que si nosotros nos remitimos a lo que tenemos acá arriba, ¿sí? A este que está acá, no, ¿cómo es que este? ¿Sí? Comenzamos con 1 en Buenos Aires y terminamos con 1 acá en Tucumán. ¿Sí? Acá lo que hicimos es tratar de concatenar todo eso para que se pudiera ver y todos pudiéramos, a ver, irle agregando. Por un lado, para que lo puedan tener en cuenta, es ver cada uno de los módulos qué acción va produciendo. Y acá lo que vamos tratando es de irlo juntando. En esta línea de código, lo que se hace es tratar de juntar toda esa información. Y después, por supuesto, lo hacemos la muestra de esa información. Fíjate que acá no me muestra todos los registros, pero acá me dice cada uno, la cantidad de certificados, me dice las categorías, ¿sí? Y después lo que va haciendo es agregarle a ese set de datos, agregarle los diferentes ceros y los diferentes unos para poder ir tratando de ir unificando. ¿Qué es lo que me conviene a mí tener? A mí lo que me conviene tener es valores numéricos. Lo ideal sería tener un set de datos en donde toda la información sea numérica. Es por ello que nosotros, cuando estemos por trabajar y nos pidan que realicemos el procesamiento de un tipo de set de datos, nosotros tenemos que determinar qué tipo de set de datos o con qué tipo de set de datos con los cuales nosotros vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque por ahí nos podemos encontrar con set de datos en donde está mixto, otros donde son todos numéricos, que es lo ideal, que casi nunca lo tenemos, y otro en donde es todo parte textual. Entonces, para ello nosotros tenemos diferentes módulos que vamos a ir trabajando para ver, en este caso, cómo nosotros podemos ir reemplazando todo lo que es texto por todo lo que es parte numérica. Acá tenemos otra forma nueva de trabajar que es el ordinal encoder, ¿sí? Es una técnica utilizada para transformar variables categóricas en variables numéricas. A ver, todas las técnicas que venimos viendo hasta acá, la única idea que debemos tener es que cada una de estas técnicas lo que busca es eliminar, entre comillas, de mi set de datos o reemplazar mediante un set de datos nuevo, ¿sí? Toda esa información que está en forma textual, tratarla de llevar a forma numérica. Noelia, ¿nos levantaste la mano? Sí, yo iba a consultar Está muy los tipos despacito. de... ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora mejor, sí. Entre los tipos de codificación que estamos viendo, el anterior, Ujú. eso lo tenemos que usar cuando, por ejemplo, la categoría, o sea, la columna con los datos que queremos transformar a numéricos tiene que tener pocas categorías, ¿no? Porque en el caso de que tengan muchos tipos de clases o categorías, la matriz que nos armaría no sería muy grande, una dimensión muy grande, no nos haría muy grande el dataset. Bueno, ese es uno de los temas a tener en cuenta. Noelia, ¿nos volviste a levantar la ¿Sí? mano? Sí, No, no, no. sí, sí, No, eso te estaba escuchamos. consultando de que tenemos que elegir cuál de los tipos de codificación nos conviene usar en el caso de
de la cantidad de datos que tengamos. Por ejemplo, analizar, por ejemplo, en la categoría este tenía creo que 17 tipos tenemos 17 provincias, entonces nos damos una matriz de 17, no, Claro. menos, dimensión 17, pero si tuviéramos, por ejemplo, más de 200, 300 tipos de categorías, nos armaría una matriz de una dimensión de 300 o más. Por eso yo digo de que ahí tendríamos que ver cuál técnica usar según el tamaño también, porque si no creo que sería mucho más complicado a la hora de procesar tanto un dataset tan grande, cuando, por ejemplo, el resultante anterior, cuando hizo la concatenación, nos queda finalmente un dataset muy grande. O sea, tenemos que ver el crecimiento también de estos datasets para poder analizar qué tipo de técnica usamos. Exactamente, muy bien, Noelia, gracias por el aporte. Esa es una de las ideas, o sea, nosotros acá en este módulo, la idea es irles mostrando cuáles son las diferentes técnicas, ¿sí? O módulos que nosotros podemos ir tomando de las diferentes librerías, ¿sí? No siempre vamos a utilizar el mismo y no siempre va a ser, a ver, no, si uso este no puedo usar este otro, o si no uso, no, debemos ir teniendo en cuenta. Ayer estuve trabajando con un dataset que ya se los voy a pasar para la clase siguiente y van a ver que tiene un montón, porque trata de los diferentes niveles educativos, es un dataset de los diferentes niveles educativos que tiene nuestro país, ¿sí? Pero son, no sé, un montón. Y datos, ni hablar. La cantidad de información que tiene ese dataset. Y en muchos de ellos encontramos información combinada, es decir, números y texto. Entonces, la idea es ver cómo a ese dataset, se los voy a pasar para que lo tengan de ejemplo y ustedes lo puedan utilizar. Lo voy a subir ahí en la carpeta de AP4, ¿sí? Para que ustedes todos tengan acceso y ahí le van aplicando, ¿sí? Lo utilícenlo como práctica y vayan aplicando todas estas técnicas que nosotros vamos viendo para que ustedes vayan pudiendo comparar y determinar, acá me conviene más esto, veo esto, se me sobredimensiona, se me hace muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, en líneas generales, no todos los datasets son estándar, ni no todos los datasets nos van a brindar la misma información que nosotros queremos trabajar o con la información con la cual nosotros queremos procesar. Desde el punto de vista técnico, no existe. Muchos de los que estamos ahora en el aula están trabajando y sabrán explicar y exponer sus propios aprendizajes que van realizando. Iván, ¿nos levantaste la mano? Sí, Iván, te escuchamos. Si estás hablando, podés estar muteado porque no te escuchamos nada. ¿Me escuchan? Sí, ahí sí. Sí, Iván. Decía, una acotación que yo acabo de entender y por ahí a alguien le sirve. El dataset este es muy grande y no se aprecia bien, pero yo pensé que era solamente le ponía unos a la categoría Buenos Aires. En realidad lo que hace es en cada columna poner uno donde se representa la categoría que aparece arriba. Entonces, en la última que dice Tucumán aparecen los unos porque están corresponden a Tucumán abajo. O sea que en Catamarca aparecerían unos donde aparezca Catamarca, en Chubut aparecerían unos donde aparezca Chubut, en el medio del dataset, y así. Porque vi un ejemplo en internet que era con colores, o sea, mucho más básico, y Sí, tenía, sí. qué sé yo, 5 colores, y hace esa correlación de unos y ceros, pero el uno se asigna siempre a cada columna donde está representado en este justo hay muchos ceros porque es muy grande, y no, pero eso, para Bien. entender el uso. Bien, Iván. Gracias por el aporte. María. No, claro, lo que yo iba a decir es que en realidad son todas distintas estas codificaciones, según lo que vos quieras hacer. Acá esta te crea tantas variables binarias como categorías tengas. Una para Buenos Aires, la otra para la otra provincia y así. Y entonces es lo que decía Iván recién,
que es en cada provincia, si vos justo tenés esa característica, te toca un 1, y si no tenés esa característica porque no sos de esa provincia, te toca un 0, pero te crea tantas variables binarias como categorías tengas. Pero no es que podés elegir una o la otra como se te dé la gana. La primera te ponía etiquetas del 0 al 16, bueno, se puede usar para hacer gráficos, histogramas o cosas así, pero no me sirve para hacer cálculos numéricos. Esta, la binaria, es la que tendrías que usar si vos querés hacer, por ejemplo, regresiones. Querés hacer regresiones logísticas o probabilísticas, tenés que usar esta, la binaria, no podés usar la anterior. Porque esos primeros números que eran etiquetas son números, pero en realidad no significan nada. ¿Qué significa que Tucumán sea 16? ¿16 qué? No, ese número no significa algo numérico. En cambio, acá 1 y 0 sí, porque 1 quiere decir tengo la característica y 0 no, y puedo hacer una regresión, puedo hacer algún cálculo matemático con eso. Por eso digo yo, no es que uno elige lo que se le da la gana acá. Elegís según la naturaleza de la variable y lo que quieras hacer, ¿eh? O sea, yo estoy acostumbrada a hacerlo en otro software, no acá en Python, pero ya siempre hago la misma aclaración, por eso sé algunas cosas de esto, pero no lo sé hacer en Python. Pero yo no hago siempre cualquier cosa, elijo la binaria cuando quiero hacer una regresión. Bien, bien, bien. Bueno, a ver, gracias María por el aporte. Bueno, Iván, ¿no levantaste la mano? ¿Sí? ¿Quieres acotar algo más? Ahí Patricia te dice muchas gracias María por tu aporte. Iván, ¿sí? No tenés la mano levantada. No, que quería decir algo que ahí, cuando tiene muchas columnas y muchas filas como ahí da la posibilidad de convertirlo como a una tabla que lo hice, y ahí sí se aprecian cómo se distribuyen esos unos y ceros. Bien, bien. A ver, María nos tiró ahí una pequeña granada antes de, para que muchos se comenzaran a preguntar. Todas estas técnicas que nosotros estamos viendo acá, todos estos módulos que vamos utilizando con las diferentes librerías, son las que nos van a permitir poder más adelante, en los módulos siguientes, poder decir, a ver, puedo utilizar, si tengo valores 20, 30, 60, 70, 80, este tipo de algoritmos de regresión, de clasificación, de clustering. No, me sale error. ¿Pero por qué? Porque estoy tratando de aplicar un algoritmo en un set de datos que no está preprocesado para este tipo de algoritmo. ¿Está? A ver, nosotros nos hacemos la idea, porque acá hay un tema muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. Muy importante. Que María recién nos hizo la aclaración y tomo lo de María porque realmente es así. En el mundo, en el mercado de la ciencia de datos, existen dos ramas bien definidas, ¿sí? Por un lado, está la minería de datos, ¿sí? En donde dentro de la minería de datos utilizamos herramientas que ya vienen listas, que es software que ya está listo, en donde nosotros lo único que hacemos es clic, 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 y vamos aplicando a ese set de datos diferentes modelos que ya tiene ese software. Por ejemplo, RapidMiner, para el que no lo escuchó, RapidMiner es una herramienta que se utiliza en minería de datos. Power BI, Tableau, ¿está? Entonces, ¿cuál era el que usabas, María, que nos comentaste? ¿Tableau, Minitab uso mucho yo, Minitab. pero es por épocas. Ahora ando con StatR, pero sí, Minitab uso mucho. Bueno, ¿está? Entonces, esas son herramientas que nosotros ya tenemos mediante, descargamos el software, si es con licencia, o sea, tratamos de sacar una cuenta gratis y lo podemos utilizar. Y por otro lado, es tratar de utilizar Python como lenguaje de programación para programar todo eso y hacer todo ese preprocesamiento de información. Y por otro lado, también como lenguaje de programación está R. La gran diferencia que existe entre R y Python
es que R está más orientado, ¿sí? Corríjame porque a R lo utilicé una sola vez para un trabajo que hice y no lo use más, está más bien orientado para la parte estadística, ¿sí? Ahora, Python está orientado para casi todo, es decir, como que Python quiere acaparar el mercado, no tan solo estadístico puro, sino también todo el mercado que mediante líneas de código se pueda dar una solución. Yo a La R verdad lo que se utilicé parece un una sola montón, vez. profe. Ah, perdón, lo interrumpí, perdón. Sí, no, está María, está, No, que coméntalo. R se parece un montón a Python. Yo ahora que lo estoy usando de nuevo bastante R, me di cuenta, digo, esto es se parece muchísimo. Se parece un Sí, montón. Pero sí, puede ser que no tenga tantas librerías como Python, que sea todo estadístico, pero se parece un montón. sí. Nosotros lo utilizamos para series temporales a R. Hicimos un trabajo práctico con R, con series temporales para hacer determinación de variables y no me acuerdo de qué otras cosas más lo hicimos, pero lo utilizamos ahí para codificar. Y cuando comenzamos a codificar, nos dimos cuenta que también llama librerías como Python, también Sí, utiliza ciertos exacto, tenés que módulos. importar librerías, sí, eso es todo igual, Sí, armar data frames y indexar data frames, eso es todo igual. Después tiene simulaciones y puedes hacer algunos loops también. sí, Sí. también y te Da la impresión que permite fueron armar los buffers. originados. ¿Cómo? Y también te permite hacer box plot y todas esas cosas. Sí, Nosotros lo hicimos. No sé sí, si te tocó hacerlo. sí, Pero, sí, por supuesto, no tiene tiene la una interfaz performance. gráfica. Sí, que también importa esa librería para mostrar gráfico y salió andando. Así que, Sí, o está sea, bueno R también. sí, Pareciera que fueran generados por distinto tipo de gente por ahí con una idea en mente. Entonces, por ejemplo, Stata está buenísimo para econometría. Para econometría está bárbaro. Es como re fácil de usar en econometría Stata. Entonces, qué sé yo, no sé, a mí en Python todavía no entiendo. Tengo una notebook de econometría y no las termino de enganchar cómo funcionan. Pareciera que fueran generados con algún criterio en su momento y después se expandieron. Como que ninguno es perfecto. Vamos a ver Python qué le pasa. Bueno, en líneas generales, ¿qué es lo que vamos buscando con esto? Es irle dando diferentes módulos que forman parte de diferentes librerías para que cuando vamos avanzando en módulos siguientes y ya trabajemos, fíjense ustedes que está acá, en ningún momento nosotros dijimos, vamos con aprendizaje supervisado, no supervisado, o el famoso deep learning que hoy por hoy está de moda con redes generativas y aprendizaje profundo y todas esas cosas, ¿sí? Nosotros acá vamos viendo cómo podemos limpiar mi set de datos, ¿sí? Las diferentes técnicas que podemos utilizar para que cuando nosotros comencemos a ver supervisado, no supervisado, deep learning, podemos decir, pero acá no puedo hacer esto o no puedo utilizar esto porque no me sirve para esto. A ver, un ejemplo muy vulgar para que todos lo tengan en cuenta. Esto, yo quiero procesar imágenes. ¿Me sirve alguna de las técnicas que vamos viendo acá para procesar y limpiar un set de datos que solamente contiene imágenes? El grillo dice cric, 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 cric. No, ¿por qué? ¿Cómo fue la Porque la pregunta? imagen, a ver, la pregunta es, ¿las técnicas que voy viendo hasta ahora me sirven para preprocesar un set de datos que contiene imágenes? No, No, bien, Carlos. ¿Por qué? A ver, ¿alguien quiere no, yo no sé aportarnos, mucho, Mauro? pero usan redes convolucionales. Bien, Y bien. Hay otras técnicas como, por ejemplo, ahora apareció la famosa palabra de redes generativas. ¿Escucharon alguno? ¿Sí? Entonces, estas son técnicas para tratar set de datos, ¿sí? Que son texto, valores enteros y valores flotantes. Como a todo lo dejo homogéneo de un solo tipo de dato. ¿Cuál es el mejor tipo de dato para trabajar y que todo sea numérico? ¿Por qué? Porque en base a eso yo le voy a poder aplicar diferentes modelos que me van a permitir obtener una respuesta. ¿Sí? Avancemos un poquito.
para que si no se nos hace muy extensa la clase. Ordinal encoder va a tener dos tipos. Acá en este caso dice asignación de valores numéricos. Cada categoría única en la variable categórica se le asigna un valor numérico único en función de su orden o jerarquía. Ese valor siempre va a comenzar desde 0 o 1 hasta el número total de categoría menos 1. Es decir, que va a ser una sumarización o va a ser una incrementación hasta un valor siempre de donde va a comenzar 0, que estamos casi siempre acostumbrados a que sea 0, 1 y así sucesivamente. Preservación del orden. Matías, no hay ningún problema. La codificación ordinal conserva la información de orden o jerarquía entre las categorías. Esto significa que las categorías con valores numéricos más altos representan un mayor orden o jerarquía en comparación con las categorías con valores numéricos más bajos. Aplicación en variables categóricas ordenadas. La codificación ordinal es esencial o útil cuando se trabaja con variables categóricas. Algo para que lo tengan y lo ven y se viene diciendo en todo el texto. Variables categóricas, es decir, que estoy hablando de variables cualitativas. ¿Por qué? Porque es la forma de transformar todo lo que es texto en valores numéricos para poderlo trabajar. Acá nos aparece una nueva librería, Ordinal Encoder. ¿Sí? Hacemos un data frame. Algo importante, miren, tengo una variable, a mi data frame lo transformo y a cada uno de estas palabras yo le trato de dar un valor numérico, ¿sí? Entonces, si lo ejecutamos a esto para que me cree me cree en mi datos 1, me cree todo este data frame, ¿sí? Y después lo ejecutamos a donde se muestra toda la información, podrán observar que acá a tamaño, que es mi columna, ¿sí? Le agregó, por cada uno de ellos le fue agregando un valor, es decir, lo fue ordenando. Después hicimos, o después hacemos de nuevo. Si aquí importamos Panda. Panda va de la mano. No es mala práctica de programación si ustedes a la hora de declarar o de importar todas las librerías, Panda, Matplotlib, Scikit-learn, no importa, en algún momento lo vamos a utilizar. Y puede darse el caso que quizás no la necesitan y les va a aparecer, dependiendo del entorno de desarrollo con el que estén, por ejemplo, Spider, te aparece un pequeño puntito rojo, pero no se asusten porque lo que te está diciendo es que en todas tus líneas de código no estás haciendo referencia o no estás haciendo uso de esa importación que realizaste. ¿Sí? María, ¿algo? ¿Tenés el micrófono abierto? ¿Querés compartir algo? Perdón, me equivoqué. No, sin querer tilde, perdón. No hay problema, no hay problema. Hacemos la importación, scikit-learn.preprocessing. Dentro de preprocessing, búsquenlo en el material, van a ver que hay muchísimos módulos que lo único que hacemos es importarlo. Pablo, que estés muy bien. Datos de ejemplo, tomamos lo mismo que tenemos anteriormente, creamos una instancia de ordinal encoder, grande, mediano, pequeño, casi, ajustamos y transformamos los datos y después hacemos lo que sería la muestra de esa información que tenemos. ¿Cómo crea ese array? 2, 1, 0, 1, 2, es decir, de acuerdo al valor que le va asignando es cómo lo va a ir mostrando. Agregamos las columnas codificadas al data frame original, ¿sí? Tamaño codificado, es decir, creamos una nueva columna en donde le vamos a decir cuáles son toda la información que nosotros le hemos generado. Imprimimos esos datos para que se puedan ver, ¿sí? Y acá, fíjense ustedes que si bien nosotros tenemos ordenado, decimos pequeño, mediano, grande, mediano, pequeño, nosotros le vamos dando un valor. Ahora, como ese dato original que yo tengo ya tiene asignado un valor, podrán observar que acá pequeño, si bien está en la posición 0, pero el tamaño de codificación es 2. Y acá vuelve a repetirse. Es decir, no importa que pequeño esté en la posición 5000,
pero siempre el tamaño de codificación va a ser 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo lo que hice es que a esa variable que era textual, ¿sí? Pase a ser una variable numérica. ¿Por qué? Porque es la mejor forma con la cual yo la voy a poder procesar. Entonces, mi variable que era cualitativa, que representaba un tipo, ¿sí? Una descripción que era alto, mediano, pequeño, bajo, pasó a tener un valor numérico. Entonces, de esa manera, yo ya lo voy a poder trabajar y lo voy a poder procesar. Profe, Micaela, sí, un gusto. Hasta luego. Sí, me hablaste, o sea María. que Sí, acá, sí, no, yo le tengo que dar la lista de la variable ordinal, yo le tengo que dar le tengo que pasar una lista para que me asigne. No entiendo el código, perdón. Le tengo ¿a que pasar dónde? la lista de las variables que quiero, Acá porque en ahí este donde dice caso, tamaño, no entiendo eso. acá en este caso, yo qué es lo que hice, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo acá? Es cómo en cada uno de mis registros, en cada una de mis celdas, por así decirlo, qué tipo de información yo tengo almacenada. ¿Está? Entonces yo le llevo esa información y después le digo cómo lo voy a codificar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque de esa manera yo lo que hago es decirle, mire, tengo esta lista que está dentro de este diccionario y yo lo que quiero es transformar que deje de ser texto para pasar a asignarle un valor numérico. Entonces, cada una de estas líneas lo que me va permitiendo a mí es poder transformar esa variable, que en este caso es pequeño, mediano, grande, vuelve a repetirse mediano, entonces cuando lee eso, le asigna un valor numérico. Y después, cada vez que aparece nuevamente esa variable que se repite, como en este caso pequeño, que ya le asigna un valor numérico, solamente repite el número. Es el caso que yo tengo acá abajo, ¿sí? En donde Claro, o sea, pequeño se sí. vuelve a repetir en la posición 4. Sí. No, está bien. Entonces, cuando vos le pasaste la lista esa que dice encoder, que dice original encoder categories, ahí cuando le pasaste la lista de categorías, sigue el orden de las categorías al asignar los números. Por eso grande le dio 0, mediano 1, pequeño 2 y casi, que no apareció nunca, pero sería el 3, digamos. Sería Es en por línea esa general lista. el Claro, 3. quería ver con qué criterio generabas, porque digo, bueno, ¿cómo hago yo cuando quiero que me lo ordene? Pero yo ya sé el ordenamiento, se lo tengo que dar así, Claro, como lista. Ah, listo, eso. que o sea, uno en este caso, con esta línea de código, yo le estoy dando, ¿sí? ¿Cómo quiero que me haga el ordenamiento? Si yo pruébelo invirtiéndolo, cámbielo acá y póngale, no sé, pequeño, mediano, o pequeño, grande y mediano, y después me comentan ahí en el chat qué información les tira acá. ¿Sí? Pruébelo, metan mano, rompan el código. O sea, Si esto, es una profe, lo que notebook, hace, nosotros, perdón, profe, que sí, lo interrumpí. Marco, O sí, sea, le sí, pasamos no, por favor. una lista de categorías y lo que hace es categorizarlo dependiendo del índice de la lista de cada categoría que esté en la lista, ¿no? Exactamente, si vos pones una palabra primero, le va a dar un valor y así, cada uno lo va a ir autoincrementando partiendo de la lista que vos No, le pasaste. Vos le, podés le pone el modificar, índice de la ubicación de cada categoría de la lista, claro. exactamente. Y fíjate que acá en este caso, tamaño codificado, como ya lo codificó a pequeño, ¿sí? Y le agregó un valor 2, lo vuelve. Si bien está en la posición 0, pero en la posición 4 vuelve a repetirse. Entonces, como ya le asigna un valor, lo vuelve a repetir. ¿Sí? Datos ordenados, volvemos a copiar esa información, importamos ordinal encoder, creamos una instancia de ordinal encoder, acá Tucumán, La Rioja, Mendoza, y volvemos a crear todo lo que teníamos de las provincias, ajustamos y transformamos por destino provincia codificada, algo que ya trabajamos previamente, y bueno, y después mostramos esa información que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros nos remitimos a obtener una imagen de lo que estuvimos viendo y estuvimos trabajando, podemos ver que tenemos toda la información original que en comienzo nosotros teníamos, pero, ¿sí? Acá abajo le fue agregando
más información de destino en provincias codificadas. A cada una de las provincias le fue asignando un valor numérico, que es con el cual nosotros vamos a poder trabajar y vamos a poder proceder. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Es que todo esto que está acá, a ver, lo volvemos acá para que lo puedan ver, todo esto que está acá, que está representado con texto, sea llevado a esto, a donde hay números. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de aplicar algún algoritmo que me permita procesar y mostrar alguna respuesta. Vamos a ver técnicas que en algunos casos vamos a tratar de que toda la información sea número, ¿sí? Y en otros casos toda la información sea, por ejemplo, imágenes. ¿Sí? ¿Vamos siguiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Estandarización y normalización. Otro punto muy importante para tener en cuenta. Bien, acá Cristian nos aporta. Es muy parecida a la anterior, nada más que en vez de usar binario, usa decimal. Exactamente. En el otro caso utiliza 0 y 1, 1 y 0, y acá utiliza valores decimales. Estandarización y normalización. En estadística se define el proceso de transformación de los valores para que se ajuste a una distribución normal cuya media es 0 y la deviación típica es 1. La normalización, si la vemos desde el punto de vista de la álgebra, se refiere a la transformación de los valores para que estén en el rango de 0 y 1. Dentro de este tipo de información, nosotros, ¿qué es lo que vamos a buscar? También, nuevamente, trabajar con la librería de scikit-learn. A ver, si bien esto que ustedes tienen acá es para que tengan una idea de cuáles son las fundamentaciones de los diferentes paradigmas con los cuales se está trabajando, pero todo esto, gracias a alguien que en algún momento se sentó y lo programó, nosotros importamos esa librería y la utilizamos. Dentro de esa tenemos la estandarización, transformación de las variables. La estandarización transforma las variables numéricas de manera que tengan una distribución con una media de 0 y una deviación estándar de 1. Escala común, la estandarización permite comparar y analizar variables que tienen diferentes unidades o escalas. Preservación de la forma de distribución, ¿sí? Pero siempre trata de ajustar hacia el 0 con una desviación estándar de 1. Importancia de los valores atípicos. Acá hay un punto muy importante que debemos tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Cuándo es un valor atípico? ¿Alguien que quiera aportar? ¿Cuándo es un valor atípico? Es Y un cuando valor se sale, anormal, muy grande o muy chico. eso, Decí, no, perdón, te interrumpí. Bien, cuando se María. sale de los valores con los que estamos trabajando. Bien, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo. Estamos, Matías nos hace un aporte por el chat y nos dice, ¿cuándo no está dentro de lo esperado? Excelente. Por ejemplo, estamos tomando el tamaño de, de una persona y nosotros decimos, bueno, tenemos rangos etarios en donde dentro de ese rango etario nosotros vamos a decir, bueno, el estándar de una persona normal, ¿sí? Es, no sé, de 0 a 2 años es, no sé, qué sé yo, partimos de 40 centímetros, que un recién nacido, 60, 70, y un metro, y lo que sea. Ahora, de repente le ponemos que el recién nacido tiene, no sé, 1,80 m o 2 metros, o le pusimos un valor mucho más grande. Entonces, ese sería un valor atípico. ¿Por qué? Porque nosotros estamos dentro de un valor, de un rango etario, en donde nosotros le pusimos un valor que a la hora de la representación vemos que ese valor nos va a tirar algo o una representación. Si lo hacemos gráficamente, una representación gráfica donde vamos a tener una gráfica muy elevada, o en el peor de los casos va a desbordar lo que nosotros estamos tratando de trabajar. Es por ello que es donde nosotros debemos tener en cuenta y tratar de tener mucho cuidado y trabajar sobre todo cuando tenemos valores atípicos. ¿Por qué? Porque los valores atípicos son los que nos pueden romper o desbalancear nuestro modelo. Estamos procesando información y tenemos una pequeña
un pequeño set de datos en donde medianamente estamos tratando de sacar, no sé, la mayor cantidad de compras estándar que existen de algún producto. Y de repente alguien cargó que se vendieron, no sé, qué sé yo, 200 unidades. Cuando venimos en nuestro set de datos 3, 4, 5, 1, 2 y de repente nos aparece 200. Y quizás se equivocó, eran 20 y le pusieron 200. Entonces ese valor atípico, ese valor reventó nuestro modelo porque veníamos con un valor entre 0 o entre 0 y 10 y de repente nos aparece 200 o en el peor de los casos que nos pongan 2000 o 20.000. ¿Sí? Entonces, esos son valores atípicos que rompen nuestro modelo y que muchas veces nos generan demasiados problemas. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo o porque nuestro modelo no está funcionando si la información medianamente está preprocesada. Bien, ahí Santiago nos dice, creo que un posible criterio era que esté fuera de un rango de más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Excelente. Bien, código y más código para que ustedes puedan seguir probando. Importación, estándares, la escala estándar. Vamos a tomar los datos de ejemplo, que ya recuerden que acá lo que nosotros le hacemos es una copia. Creación de una instancia estándar, donde le vamos a poner la escala, ajustar y transformar los datos, certificados, algo que ya vinimos trabajando anteriormente, ¿sí? Y imprimimos esa certificación para que lo pudiéramos ver. Acá, ¿qué es lo que hicimos? Cantidad de certificados, 1, 5, 0, 0, 1 y así sucesivamente hasta llegar hasta el último registro. Cantidad de certificados estandarizados, ¿qué es lo que hicimos? Le aplicamos esa estandarización donde van valores entre 0 y 1, ¿sí? Con esa desviación estándar. Si bien son valores negativos, pero están representados mediante un valor numérico. Es decir, en el peor de los casos, ¿cuál sería? Que sea menos 0.00, ¿sí? Entonces, ahí, y que todo mi set de datos tenga esa misma correlación de valores, menos 0.00. Entonces, ahí me va a ser muy complejo poder trabajar con este set de datos, con este tipo de información. ¿Por qué? Porque todos los valores que tengo son 0, encima es negativo. En el peor de los casos, me va a mostrar un set de datos con valores negativos. Algo importante, tengan en cuenta que, que todos los procesos o toda la librería que venimos trabajando, que son de scikit-learn, cuyo módulo vamos trabajando, le vamos aplicando a un mismo set de datos. La idea es que ustedes puedan ver qué proceso, qué cambio, qué acciones va teniendo mi set de datos de acuerdo a los diferentes módulos que yo les voy aplicando mediante la importación de la librería. ¿Está? Lo ideal sería que ustedes después busquen dentro de esa carpeta Argentina Programa un set de datos y traten de aplicar todos estos módulos que nosotros les vamos pasando para que ustedes puedan ir viendo cuáles son las diferencias que van teniendo y cuáles son los pros y contras que les pueden ir generando, y eso nos va a permitir tener una idea, es decir, vayan practicando. En un rato más, una vez que finalicemos, voy a subirle, les voy a compartir el set de datos ese que vi, que estuve trabajando ayer, y van a ver que hay mucho más registros, muchas más columnas, muchas más instancias, y la idea es que ustedes apliquen. ¿Para qué? Para que cuando comencemos a trabajar con los diferentes modelos, supervisados, no supervisados, se pueda discernir y decir, esto me sirve, esto no me sirve, acá lo puedo aplicar, acá no lo puedo aplicar, porque la representación me tira un valor atípico donde tengo así un boxplot y se sale de mi pantalla a donde está el valor atípico que estoy tratando de representar. Acá una representación mediante la media y la desviación. Recuerden, con min y con std saco la media y la desviación estándar, lo ejecutamos para que cada uno lo pudiera ver. Ese sería un valor medio, una desviación estándar, con otro tipo de datos, cantidad de certificados estandarizados, y volvemos a datos estandarizados. Algo muy importante,
muy importante que debemos tener en cuenta. No siempre, ¿sí? No siempre es aconsejable tener información o rellenar mi set de datos con la media. ¿Por qué? Porque en algunos casos puedo tener un valor atípico que hace que al obtener la media de ese valor, la media no sea el valor que realmente correspondería, sino cualquier otro valor. ¿Por qué? Porque tengo un valor atípico. O la moda. En muchos casos los sets de datos son completados con la moda. Ah, porque este valor es el que más se repite, le ponemos esto. Vamos a este ejemplo. Escuela. Una escuela tiene, sabemos que de primero a quinto o sexto año, dependiendo si son escuelas técnicas, el alumno debe entrar más o menos un promedio a los 12 años a primer año y salir de la escuela en un promedio de 18, 19 años. Pero ¿qué sucede? Estoy tratando de aplicar ese criterio en una escuela en donde el calendario escolar o la escolarización es un hipotético estándar. ¿Qué sucede si quiero aplicar ese mismo criterio en una escolarización en donde estoy en una escuela para adultos, en donde puedo tener un rango etario muy diferente, chicos que van desde los 19 hasta N-1? ¿Por qué? Porque me puede aparecer una persona, dice, tengo 90 años y quiero terminar mi secundaria o quiero terminar mi primaria. ¿Qué pasó? Tengo todo un rango etario de 19, 20, 21 hasta 25 y de repente me voy a 90. Entonces, debo tener en cuenta qué tipo de información es la que voy a balancear de acuerdo a mi set de datos. ¿Sí? Es muy importante leer la descripción de los sets de datos, porque muchas veces nos ha tocado que le aplicamos la media o la moda y nos tira cualquier cosa y después no sabemos cómo podemos salir. Veamos una gráfica simple de esto. Hacemos la importación de la otra librería que ya vimos, la Matplotlib, para poder hacer un ploteo, ¿sí? Plot figura, para que se puedan ver toda la información que nosotros tenemos. ¿Sí? Y acá, bueno, demora un poquito y vemos que mediante esta representación gráfica, los diferentes valores que vamos teniendo, acá se podría decir que podría llegar a ser un valor atípico teniendo en cuenta de que están casi todos en el rango hasta 600. Entonces tenemos un par de valores, ¿sí? Que me están llegando y en este caso casi llegando a los 16.000. Acá vamos a hacer la representación de la figura de la cantidad de certificados, ¿sí? Y fíjense ustedes también que casi todos están en un rango de 6.000 y tengo un valor atípico y acá tengo certificados estandarizados, otro tipo de información con otra escala en donde esta escala es un poco más acotada y llega hasta el valor 80, donde también en un valor medianamente entre 20 y 40, suponiendo 30, sería un valor estándar y todo lo demás se puede considerar que este que está acá o este ya se consideran medio valores atípicos. ¿Por qué? Porque están muy excedidos de un valor estándar. Acá prácticamente se duplica, este estaría duplicando si lo tomamos, hacemos un corte en 30 y en este caso prácticamente lo estaría triplicando al valor que nosotros tenemos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Estamos para seguir. Nos queda normalización, donde también ya tenemos el código, detección y remoción de outlet, y ahí ya prácticamente estaríamos llegando al final de lo que nos quedaría de la clase. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o lo terminamos acá y después les grabo lo que queda? Bien, bueno, perfecto. Como hay varios que ya me están escribiendo que se tienen que retirar, finalizamos acá la clase. ¿Sí? ¿Qué es lo que vimos acá en esta clase? En esta clase tratamos de ver los diferentes módulos que forman parte de la librería Scikit-Learn con la idea de que de poder preprocesar
mi set de datos con la idea de que ese preprocesamiento me deje un set de datos limpio. Aplicamos diferentes módulos, ¿sí? que me van a permitir a mí transformar esa información que la tengo en forma textual, tratarla de llevar a forma numérica. ¿Por qué? Porque a la hora del procesamiento es mucho más fácil sacar, eliminar o, en el mejor de los casos, trabajar con un set de datos donde tengo mucha información. Ahora, dentro de ello también debo tener en cuenta qué tipo de datos es con los cuales voy a cargar mi set de datos, ¿sí? Ahí es donde me pueden aparecer los famosos datos OULET, es decir, datos atípicos, en donde de repente vengo trabajando con un grupo de datos o con valores que están ahí, son medianamente homogéneos, y de repente me aparece un valor que me revienta o me desbalancea totalmente mi modelo, ¿sí? Llegamos hasta acá, prueben el código, practíquenlo, pruébenlo, vean qué cosas puedo mejorar, qué cosas puedo cambiar y en el mejor de los casos, cuál de todos esos módulos son los que me van permitiendo a mí poder trabajar con este set de datos. Pudimos ver que con un único set de datos le hemos aplicado diferentes módulos, ¿sí? Pero trabajamos con una única librería, la scilem.preprocessing, ¿sí? Que es la librería estándar que me va a permitir a mí hacer el preprocesamiento de los datos. ¿Estamos? ¿Todos hasta ahí? Bueno, el chat está... Hay muchos que están escribiendo. Bueno, estamos. De normalización en adelante se los grabo y se los subo para el día jueves. No hay problema.